Ecochal, el podcast. Bueno, pues buen día a todos. Es un gusto tenerlos nuevamente, a todos los que nos escuchan y nos acompañan. El día de hoy hicimos una invitación a Mónica. Mónica es veterinaria en fauna silvestre y tiene varios proyectos en rehabilitación de especies silvestres. Y bueno, ahorita no estábamos platicando con ella, justo comentaba de que también hizo un doctorado en educación. Me imagino que esto está completamente enlazado, el cómo llevas tú como toda esta información para darla a conocer, ¿no? Como la mezcla entre tu pasión y la parte de transmitir esta cuestión en relación a la educación. Entonces, bueno, pues le damos la bienvenida a Mónica para que nos platique un poquito ahorita de su proyecto. No me adelanto yo a platicárselos, me espero que ella les platique. Entonces, bueno, pues bienvenida, pues Gaby, obviamente, que nos acompaña, y Hola. Mónica. Bienvenidas las dos. Hola, pues muchísimas gracias por la invitación y felicidades por su podcast. No, me parece muy importante que haya proyectos como este que den a conocer no lo que está pasando, las iniciativas que hay como para ayudar, que muchas veces no las conocemos. Entonces, pues felicidades. Y como decías, eso de hacer educación es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que en eso tenemos unas cosas parecidas, ¿no? Tanto su podcast como lo que yo hago, tratamos de que llegue la información adecuada para que más personas puedan ayudar a la naturaleza. Y pues sí, ¿no? Eso que dices de cómo llevar este conocimiento a la educación, para mí ha sido un camino súper largo, ¿no? O sea, yo empecé siendo veterinaria, ¿no? Siempre me gustó la fauna silvestre, entonces siempre quise ser veterinaria, ¿no? Cuidando a las especies en la selva, porque pasé mucho tiempo en Chiapas. Y entrando a veterinaria, sí, y entrando a veterinaria te frustras un poco, ¿no? Porque son son 7 años casi para titularte, pero al principio llevas casi puras cosas de microscopio, ¿no? Microbiología, bioquímica y así, entonces ya llevas 3 años, pero todavía no sabes hacer absolutamente nada para cuidar a la fauna, y entonces es como muy desesperante, y al mismo tiempo tienes clases de cómo, ¿no? El medio ambiente cada vez va peor y las especies cada vez van peor, y entonces es como muy fuerte. Y entonces, sí, un abismo, ¿no? Ahí, sí, como en un abismo entre lo que sabes y lo que está sucediendo. exacto, exacto. Es como llevo desde que tengo 15 años queriendo hacer algo por el ambiente y ahora tengo 20 porque entré hace 3, o no sé, 21 porque llevo 3 años en la universidad y todavía no puedo hacer nada, y encima de eso tengo que aprender que todo está pésimo. Es súper pesado. Entonces dije, no, necesitamos algo más positivo, ¿no? Necesitamos como pues educación ambiental, ¿no? O sea, porque si somos 3 personas ahí solitas tratando de hacer conservación, pues no vamos a llegar a ningún lado. Claro, Entonces, así siempre se siente, ¿no? Como que está uno solo luchando contra todo, ¿no? Sí, 100% así se siente. Y así es. O sea, yo luego trabajé, ¿no? Rehabilitando aves silvestres que fueron, no, en derrames de petróleo. Nosotros éramos parte del programa de respuesta, y así te sientes que son como 3 personas y que no importa porque todo el mundo sigue consumiendo petróleo. Y así, entonces te sientes muy solo. Claro. Eso es cierto, te sientes muy solo, es súper frustrante y ya es como una cosa súper depresiva. Entonces, siempre pensé que necesitábamos como crear puentes entre la sociedad civil y los expertos en conservación, ¿no? Porque ahí estamos los 3, pero hay muchísima gente que quiere ayudar y no hay ningún lazo entre los dos. O sea, si nos fijamos, las opciones que tiene la sociedad civil casi siempre son en disminuir nuestro impacto negativo, ¿no? Como no utilizar ciertos materiales, o usar menos el coche, o reciclar, ¿no? O sea, como que siempre son cosas de disminuir nuestro impacto negativo, pero nunca son de cómo rehabilitar las especies, ¿no? O de cómo tener un impacto negativo como para regenerar a la naturaleza. Entonces a mí siempre me interesó hacer como esa conexión entre la sociedad civil y los expertos, y entonces empecé primero Recrea, ¿no? Que fue el primer proyecto de educación ambiental que hice, que no todavía existe, con unos amigos, todos somos veterinarios, y nos dedicamos a educación ambiental. Y conforme pasó el tiempo, o sea, como que nos hemos dado cuenta que la educación ambiental tiene muchísimo chiste, ¿no? O sea, la mayoría de los educadores ambientales históricamente son científicos, ¿no? Que vienen como desde las ciencias y como que nada más traducen toda la información y la dan a los ciudadanos. Pero ya nos hemos dado cuenta que eso no funciona tan bien, ¿no? Porque no les están dando como realmente herramientas para así que hagan algo y que vean así un impacto impresionante frente a sus ojos, ¿no? Entonces dije, no, pues tenemos que hacer algo, o sea, tenemos que tener un tipo distinto de educación ambiental, o sea, tiene que haber algo más que la sociedad civil pueda hacer, y entonces me fui a hacer el doctorado justo en educación ambiental, ¿no? Para crear un tipo distinto de educación ambiental en México que pudiera funcionar mejor.
Y entonces De mi hecho, proyecto... Perdón que te interrumpa, pero creo que esto puede enlazar lo que estás platicando. De hecho, cuando vi la parte de Recrea México, vi que decía, Ajá. ¿cómo transformar nuestros espacios, no, nuestras ciudades en espacios coexistentes con otras especies? Y la verdad me llamó mucho la atención porque pues la parte de ciudades, o sea, como que me hubiera imaginado que era, ok, ¿cómo transformar los espacios coexistentes? Ok, ya lo que ya existe, ¿no? O sea, los espacios naturales que ya existen, de cómo, o sea, no sé, a lo mejor ir a plantar más árboles, o es lo primero que se me viene a la cabeza, pero ciudades me quedé con cara de, "Uah, ¿y eso cómo se hace? Claro. O sea, porque ese entonces es en mi propio espacio donde estoy. Entonces, bueno, nada más quería comentar esto para enlazar lo que estabas platicando, pero continúa. Sí, 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 exacto. Es eso, ¿no? Como que o sea, como que en las ciudades estamos súper separados y desconectados de la naturaleza, ¿no? O sea, siempre pensamos que para estar en contacto con la naturaleza tenemos que subirnos al coche y manejar 2 horas y La ir al bosque. Ajá, montaña, exacto. Y ahí sí ya tierra. estamos en contacto con la naturaleza. Como si en las ciudades no hubiera nada, ¿no? Pero, o sea, como siempre pensando que yo quería involucrar a la sociedad civil, pues la sociedad civil está en las ciudades, ¿no? O sea, siento que no sirve de mucho, o sea, sí sirve, pero no tanto, llevar a la gente así de vamos un día a reforestar a, no sé, la Marquesa, pero luego regresan a la ciudad y siguen súper desconectados. Entonces, pensando en cómo conectar a la sociedad civil, porque sobre todo o sea, en Norteamérica y en Latinoamérica, o sea, en el continente americano, es el continente más urbanizado. Cerca del 80% de las personas viven en ciudades. O sea, eso no pasa en ningún otro continente del mundo, en donde es aproximadamente el 50, nada más. No Entonces, sabía ese dato. sí, está cañón. Entonces, por eso, ¿no? O sea, tenemos que cambiar el foco de conservación, no solo de las áreas naturales, sino a las ciudades. Porque en México, muchas de las ciudades son, de hecho, focos de biodiversidad, ¿no? Son lugares en donde hay muchísima biodiversidad. Ay, perdón, mi gatito. O sea, Con permiso. sí. Acaba de pasar el Siéntate ahí. gato enfrente. Sí. Y luego. Y entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Que la ubicamos como esta plancha de cemento de 20 millones de habitantes, pues es uno de los lugares con más biodiversidad de todo el mundo, ¿no? O sea, tenemos más especies de aves aquí que en países enteros, por ejemplo, que en España, ¿no? O que en Turquía. Entonces, o sea, no tenemos que irnos lejos, nada más tenemos que aprender a reconectar con la naturaleza, porque ni siquiera la conocemos, ¿no? O sea, ubicamos no sé cuántas marcas de coches, pero no tenemos ni idea de las aves, ¿no? Para todos son como pajaritos y todos son iguales, pero hay casi Y 400. de hecho a mí me pasó que estaba platicando con un chavo que tiene un proyecto, pero para las abejas, y me dice así de que, es que hay no sé cuántos tipos de abejas, nada más aquí en la Sí, ciudad. Y yo, sí. como existen diferentes tipos de abejas, o sea que Sí. son cosas que la neta como persona común no te enteras que estas cosas son. Hijo, me van a tener que disculpar, pero mi niño anda gritando aquí, digo, para que los que nos No escuchan, importa, ahí lo qué tenemos pena. de fondo. Sí. Ahí está diciendo que a él le gustan las abejas. Que le gustan las abejas y le gustan los pajaritos y todo, pero Exacto. a ver si Sí, no se pone a exacto. hacer ruidos de animal. México es precisamente el segundo país de todo el mundo con mayor diversidad de especies de abejas, ¿no? Tenemos casi 2.000 especies de abejas y lamentablemente casi un cuarto de ellas se estima que podrían estar en riesgo de desaparecer, ¿no? Entonces, son todas estas especies que viven en las ciudades, que viven junto con nosotros y que nosotros tenemos totalmente la capacidad de regenerarlas, ¿no? Entonces, en el doctorado, disculpen, ya se van a llevar a mi gatito. Ay, no, X, a mí no me molesta. Ay, déjalo. entre los niños y los gatos. Bueno, y entonces, entonces hice un proyecto para generar lazos entre la sociedad civil y los científicos, pero faltaba como un eslabón, ¿no? Que son las comunidades indígenas. O sea, en México las comunidades indígenas han, ¿no? conservado, sobre todo a los polinizadores y a las aves, ¿no? Por miles de años y tienen una serie de valores, ¿no? De cómo ver el mundo muy distintos. Entonces, justo me enfoqué en hacer una pedagogía que juntar estos tres sectores de la población que normalmente nunca trabajan juntos, ¿no? Los científicos, las comunidades indígenas, ¿no? Los pueblos originarios y la sociedad civil. Y entonces, así justo salió Santuario de Aves, que es esta nueva propuesta para que absolutamente todas las personas que viven en una ciudad, si tienen un balcón, una terraza, un patio, lo que sea que tengan, pueden crear un hábitat, ¿no? Y en ese hábitat se pueden literal regenerar especies. O sea, hay casos, ¿no? documentados de que en un jardín en California se recuperó una población entera de mariposas y así. ¿Cómo? Es algo, ¿En serio? ¡Wow! sí,
Entonces, Y de hecho, estaba viendo que ustedes dan como premios o menciones o así a los como a los que han tomado el curso que han tenido así como resultados súper positivos rápido, ¿no? O algo así. sí. Y es que, según entiendo, digo, porque la verdad es que ahorita no sé dónde están mis notas y me tendrán que disculpar, pero según entiendo del proyecto, que fue lo que me llamó la atención y la razón del por qué te escribí, es que hacen como como dices, hábitat, pero como muy fácil de entender, y ustedes hacen un estudio de la zona en la que están, ¿no? Entonces no importa si yo te marco de San Luis o si te marco de Guatemala, o sea, tú me vas a poder ayudar y me vas a poder decir qué animales son los que tendría que esperar ver, qué tipo de plantas poner, qué todo, pero de una manera muy fácil de entender para nosotros que no tenemos ni la menor idea de nada de esto, ¿no? Sí, exacto. ¡Qué Es como, padre! O sea, como ay, una gracias. casita en tu propia casita. O Sí, sea, para exacto. alguien más. Está Sí, padrísimo eso. y amo una participante que se llama Natalia, que es como de las que más le ha puesto empeño a su hábitat, nos dijo, ¿no? Que ahora ya tiene como toda una comunidad de aves y de polinizadores que reconoce porque siempre son los mismos y dice que ya son como su otra familia, o sea que ya no ¡Wow! solo viven ella y su novio, sino todos los pajarillos y tiene 2 abejas, un abejorro y algunas mariposas. Órale, Ujú. qué padre. Como que no me imaginé que, o sea, uno pudiera hacer eso en un jardín. Digo, si de repente ves, a mí me pasa mucho que me encuentro afuera de mis plantas, o sea, abejas, pero como muy atarantadas, casi muertas. Sí, Y siempre me da algo y entonces les llevo un pedacito de miel como de la que tengo en mi casa, pero ujú. a veces ya no reaccionan. Entonces sí Sí, digo, órale. igual nosotros casi no vemos de esas abejas, porque justo es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que en México hay, ahorita te explico qué está pasando con esas abejas, Ok. pero en México, eso, ¿no? Tenemos cerca de 2000 especies de abejas. Las abejas que conocemos, ¿no? Las negras con amarillo, las de rayitas, Sí. que producen miel, no, esas no juegan ningún papel en el ecosistema mexicano, ¿no? Porque esas abejas fueron traídas de España, o sea, son europeas y fueron traídas como en el año 1700, ¿no? Primero, durante la colonización, las trajeron a Cuba, ahí se adaptaron muy bien y de ahí las trajimos a México, ¿no? Entonces, Órale. pero... Ajá, Qué pero esas, ignorante soy. no, pero es ¡Qué que loco! no, Ahí es ¡Wow! ¡Qué cuando te das cuenta, padre! exacto, qué ¡Qué ignorante padre! soy, ¿no? Esas son las que yo cuido y no tienen nada que ver, mira qué casualidad. Bueno, y luego, a ver, sí. síguenos O sea, platicando. ¡Qué esas tienen padre! un papel importante, sobre todo económico, ¿no? Para la economía, ¿no? La cantidad de producción de miel, México es de los principales exportadores de miel, pero también son importantes porque protegen a las otras especies, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay muchas campañas de no hay que usar pesticidas por las abejas y pues eso ayuda a proteger a los insectos mexicanos, ¿no? Pero en sí, protegerlas a ellas no funciona de mucho, o sea, pues sí, ¿no? Son insectos y hay que cuidarlos como a cualquier otro habitante del planeta, Claro. pero, o sea, desde el punto de vista ecológico, ellas son importantes en Europa, ¿no? No aquí, porque cada especie que existe en el mundo juega un papel que se llama como el nicho ecológico, ¿no? O sea, cada especie tiene un nicho ecológico y eso quiere decir que tiene ciertas labores que tiene que hacer. Y así todas las especies están conectadas con todas. Entonces, no, por ejemplo, o sea, sin mariposas no hay aves, ¿no? Porque las aves necesitan comer orugas y así. Entonces, o sea, como que todo está conectado, pero son conexiones que se han desarrollado a lo largo de miles y millones de años, no de forma natural. Entonces, las especies que son de otros lados no juegan ningún papel dentro de estas conexiones. Entonces, o sea, si tú las conservas, pues igual, o sea, es como conservar Eso, un perrito o algo así, o sea, no eso juegan me llama ningún un chorro la papel. atención porque es como, o sea, pues por ejemplo, cuando vinieron y la conquista, etcétera, pues no es como que Ujú. hubieran aquí caballos o vacas o cosas así. Sí, Entonces, que tampoco juegan parte de nuestro ecosistema. sí, no, o sea, los caballos y las vacas de entrada son especies ya domesticadas, ¿no? O sea, son como los gatos o como los perros, o sea, que no existen en Mm, la vida real. Hay algunos caballos que sí, y luego, o sea, de hecho había caballos en América. Los caballos, de hecho, primero existieron en América, ¿no? Ahí es donde aparecieron, en Norteamérica, más como en Estados oh. Unidos y Canadá. Ok, Luego, entonces todo lo salvaje, pues, digámoslo así, a eso te refieres, como no sí, lo no, doméstico, haz de como... cuenta, o sea, lo doméstico no, pero las abejas no son una especie doméstica, ¿no? Al final son insectos y ellos siguen viviendo, pero son, o sea, hay una diferencia más bien, no entre domésticos, sino se llama nativa y exótica. Las especies Ujú. que están donde tienen que estar, o sea, ¿no? O sea, las especies que coevolucionaron en un ecosistema se llaman nativas. O sea, todas las especies que estaban en México antes de la conquista son especies nativas y las que empezaron a llegar después, esas se llaman especies exóticas y esas Oh, son las que ya, no wow, juegan un ok. papel en el ecosistema.
Y muchas veces son las que más conocemos, ¿no? O sea, porque la abeja amarilla con negro todas las conocemos, pero las 2000, hasta las los 2000 disfraces de los especies. niños chiquitos. Exacto, exacto. Sí, claro. Exacto. Pero las abejas mexicanas son totalmente distintas, ¿no? O sea, viven en la tierra, son solitarias, no viven en panales, son totalmente, no hay abejas reinas, ¿no? O sea, son Caray, totalmente no sé distintas. cómo es una abeja mexicana. Hay muchísimas, hay muchísimas. Tampoco, Te digo no que tengo hay la 2000. menor idea. Y Esta luego la que también- es como grandecita, que es como igual como amarilla o naranjita, no sé de qué color es, pero son como petaconas, así grandotas, todas Yo creo que- peludas. ¿Sí es mexicana? Esa es Sí, otra que vi. esos son, yo creo que abejorros, ¿no? Puede ser abejorro o un abejorro carpintero, que en realidad son abejas, pero sí, esas sí son mexicanas. O sea, todo lo que no sea la típica, que es la de rayitas amarillas y negras, es mexicana. Oh, Y es eso, ¿no? O sea, como que en el curso, mucho de por qué creemos que no podemos tener ningún impacto positivo es porque ni siquiera conocemos el ecosistema en el que vivimos, ¿no? Claro. Entonces, cuando no conoces algo, como que pues ni lo puedes conservar. Entonces, por ejemplo, los grupos indígenas hablan de este principio de como reciprocidad, ¿no? Como de hoy por ti, mañana por mí. O sea, yo tomo de la naturaleza, pero yo también regreso a la naturaleza. Y Claro. para poder regresar, tienes que saber como quién es el ¿Cómo ecosistema y a Claro. quién demonios le vas a regresar algo. Claro. Entonces, mucho el programa es justamente como empezar a observar estas otras especies, ¿no? Como ponerles atención, ver quién vive en mi cuadra. Y exacto, durante todo el año, o sea, no es una receta para hacer hábitats, no es como haces 1, 2, 3, nada. O sea, como que les enseñamos desde que entiendan, ¿no? Como su espacio, qué características tiene, ¿no? Algunos espacios son mejores para polinizadores, algunos para mariposas, algunos para colibríes. Entonces, cada persona empieza como a observar, ¿no? Cuántas horas de sol, todas estas cosas que nunca ponemos atención, y luego ya van haciendo su hábitat y les damos seguimiento por un año. Entonces, todo el año vamos viendo como qué especies llegan, les ayudamos a identificarlas, las dudas que tengan, y ha sido súper lindo. Hicimos, o sea, el pilotaje duró un año, ¿no? Como para así medir científicamente qué especies estamos ayudando, cuáles no, y vimos que al final del año estamos ayudando a más de 72 especies dentro de la ciudad. Wow, qué padre. Oye, por ejemplo, me quedo pensando, porque ahorita estaba justo haciendo como memoria de todos mis visitantes en el año, aquí en la casa, Sí. y ya empieza a ser época de visitantes de alacranes. Entonces, ahí cómo, o sea, ¿cómo haces esa parte? Porque tampoco yo no puedo hacer una casa de alacranes en mi casa, pero también entiendo que forman, o sea, que son importantes en la naturaleza. Entonces, ahí, Sí. como ese tipo de insectos que se hace. Pues haz de cuenta, todo, o sea, en el curso aprendemos a ver todo como conectado, no como los alacranes separados y las abejas separados y las arañas separados, o sea, como que todos forman un pequeño ecosistema, ¿no? O sea, Claro. todos están relacionados con todos. Entonces, cuando tú tienes un ecosistema saludable, no tiene por qué dispararse la población de ninguno de estos, o sea, no tienes por qué tener muchísimas arañas, sino solo tendrás 2, ¿no? Porque alguien se las estará comiendo. Igual los alacranes van a llegar aves que se las van a comer. O sea, como que el chiste es aprender no a tener, o sea, uno, a dejar de tenerle miedo a esas especies, ¿no? Por ejemplo, las arañas, muchísimos entran con aracnofobia, pero luego en el curso aprenden que no hay colibrí sin arañas, porque las arañas utilizan la telaraña como parte de su nido, ¿no? O sea, para que el nido de los colibríes sea flexible, necesitan telarañas. Entonces, como que ya dicen, ok, no me importa tener 2 arañas en mi jardín, si con eso voy a tener bebés de colibrí. Y lo mismo con las plagas, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a que vemos, no sé, un pulgón en una planta y es como, tengo que erradicarlo a como de lugar, pero pues Sí. no, o sea, el pulgón está jugando un papel importante ahí, ¿no? Entonces, si tú haces tu hábitat, vas a ver que van a llegar pajaritos, ¿no? Como los astrecillos y se van a comer a tus pulgones. Entonces, es como aprender a convivir con estas especies y aprender a ver cómo están conectadas con otras. No, y qué eso bonito. es como aprender a coexistir con ellas. Y al final, como se crea un ecosistema, te digo, o sea, no es como que de repente vas a tener 7 millones de pulgones, ni 500 arañas, ni 500 alacranes, o sea, todo va a estar como controlado, pues como sucede en el bosque, ¿no? Que en el bosque es raro que una población se salga de control porque todos tienen depredadores. Claro. Oh, órale, qué interesante. Entonces también la asesoría que hacen es hasta para cuidar sus plantitas, a quien le guste tener ahí miles de plantas en la casa, no es órale, ay, qué bonito. Me encanta ese proyecto. Sí, total, Fíjate que porque... Dime, no, dime. dime.
eso, ¿no? O sea, el curso dura 7 semanas, es como para aprender a hacer el hábitat, lo puedes hacer más lento, lo puedes hacer más rápido, todo es como online para que lo puedas hacer a la hora que quieras, y el chiste es que conforme lo pongas en práctica te van a surgir dudas, entonces ahí te damos el seguimiento durante todo el año, y ahí nos dimos cuenta que como que mucha gente como que no, hay las plagas, y como que era un tema pues muy importante, entonces por eso también sacamos el cursillo de plagas, entonces, o sea, cuando tomas uno vienen los dos, y ya así, exacto, ya aprendes a cuidar todo. Sí, qué cañón como, o sea, como en cada tema, en cualquier cosa de la vida, siempre existe demasiada ignorancia, ¿no? Y uno tiene como sus ideas Sí. y eso hace que uno o se limite en ciertas cosas o tome distancia en ciertas cosas o no participe en ciertas cosas por estas como pues creencias, ¿no? Que uno tiene. O sea, por Sí, lo que te acabo de decir yo, oye, el alacrán, oye, que si la plaga, oye, que si no sé qué. Entonces, qué sí, interesante, o sea, ver esta parte. Digo, creo que sí, todos nos queda claro que todos dependemos de todos, pero ya que lo aterrices así en algo tan simple como en un jardín o en un balcón, sí, o sí. sea, está muy padre, la verdad. Órale. Sí, y eso que dices es cierto, ¿no? O sea, todas estas, ni siquiera es que seamos, no estamos hablando que no conocemos muchas cosas y somos ignorantes, pero ni siquiera es eso, o sea, es que durante los últimos 500 años como que toda la educación se ha enfocado en separarnos de la naturaleza, ¿no? Y entonces, También. o sea, como que no es por casualidad que seamos ignorantes, no es que sea nuestra culpa que no sepamos esas cosas, ¿no? Es que, no, la sociedad decidió que los humanos sean separados de la naturaleza, ¿no? Y incluso, o sea, al principio de la revolución científica y todo esto, la naturaleza se empezó a ver como un medio para que los seres humanos elevaran su calidad de vida, ¿no? Entonces, desde ahí, o sea, desde Bacon y Descartes, que son como los fundadores del método científico, desde ahí, o sea, ellos decidieron que la naturaleza iba a ser un bien, ¿no? Por eso se llaman recursos naturales, ¿no? O sea, Sí, claro, ninguna me comunidad acuerdo perfecto indígena. eso. De Exacto. hecho, te voy a decir algo, ya van 2 podcasts que yo menciono esto, o sea, que yo me acuerdo perfecto en primaria, así diciéndome así de que los recursos que están al servicio del hombre, y tú Exacto. te quedas con esa idea de, existen Sí. para que sean servidos para mí, y nadie te plantea Ujú. que es mutuo, ajá, justo esa parte, ¿no? Sí. Y es lo que hablabas desde un principio, o sea, te enseñan a cómo no generar más, o sea, más basura, más contaminación, más todo, pero no a cómo Sí. participar con ella. Exacto, y también te enseñan, o sea, toda esta agenda del desarrollo sustentable también es muy de separación de la naturaleza, ¿no? O sea, hasta la definición de desarrollo sustentable, ¿no? Es como garantizar, ¿cómo va? Garantizar las necesidades, o sea, como proveer No a sé. la gente de necesidades sin, o sea, la idea es que la gente hoy pueda consumir cosas sin que la gente en el futuro pueda dejar de hacerlo, ¿no? O sea, garantizar que la gente en el futuro pueda seguir consumiendo, básicamente. Entonces ahí no hablamos de animales, no hablamos de nadie. Entonces, muchísimas de las agendas internacionales, es más, el 99% de las agendas internacionales, ¿no? De la ONU, lo que sea, siempre son precisamente como de, pues eso, muy nada más antropocentristas, nada más hablan de los humanos, nunca nos dicen cómo convivir con esas especies, pero eso está cambiando, empezó a cambiar el año pasado, entonces eso me da emoción profunda, Ay, como sí, que ya ¿sabes qué está también? cambiando. Qué emoción que últimamente también nos hemos encontrado con podcast y con gente que trae proyectos donde suman, Ujú. porque sí luego, o sea, sí está padrísimo la parte de la lucha, porque en la lucha está la conciencia y están los cambios, ¿no? No les podemos quitar como ese mérito, porque gracias a eso luego existen pues leyes nuevas, cambian muchas cosas como en la vida en general, Sí, pero qué importante es este espacio como para ir creando, ¿no? Como para ir sí, sembrando. Y a lo mejor habrá quien diga, ay, qué flojera, no me voy a meter al curso, pero por lo menos ya sabes que le metiste la semillita y ya en algún momento dará fruto, ¿no? Tarde o temprano o de una u otra manera, a lo mejor empiezas separando la basura con esa cosquillita que le dijiste, decir, ay, sí, no estoy haciendo nada por mi planeta, pero pues ya, o sea, sí, es como la aportación de cada uno y la neta, qué sí. padre. Exacto. Y yo creo que vienen cosas buenas, porque eso, ¿no? Como ya por primera vez la ONU, el Foro Económico Mundial, todas estas organizaciones internacionales como que ya se dieron cuenta de que sí, o sea, hay dos temas siempre, ¿no? Está el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Y las agendas siempre se han enfocado en cambio climático, ¿no? Y cambio Claro. climático es justo cómo reducir tus emisiones, cómo no sé qué, pero biodiversidad nunca, ¿no? Siempre ha tenido un papel súper secundario. Y Siendo que entonces debería de ahorita, ser primario, ¿no? Porque al final eso es lo que nos está ayudando a regenerar el planeta. O sea, no sirve de nada bajar una huella de carbono si no estamos produciendo o ayudando a la naturaleza a que se reproduzca. O sí, sea, sí, qué sí. caso. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, se tienen que hacer las dos al mismo tiempo, 100%. Y entonces ahorita ya el año pasado, o sea, el 2021, la ONU ya sacó como el primer borrador, todavía ni está listo, pero de cómo, de un marco no global de biodiversidad, o sea, de cómo podemos ayudar a la biodiversidad.
y el Foro Económico Mundial sacó un proyecto que se llama Biodiversidades, que se trata de eso, ¿no? De traer la conservación a las ciudades, o sea, mover el foco, lo que hacemos nosotros, mover el foco a las ciudades de conservación, porque pues cada vez va a haber más personas viviendo en las ciudades, ¿no? O sea, Claro. para el 2050 el 80% del planeta va a vivir en ciudades, entonces es importante no solo no solo porque ayudamos a las especies, sino porque es en las ciudades donde se toman las decisiones de conservación. O sea, quien decide el Tren Maya o no está en la Ciudad de México, ¿no? O sea, siempre todas las decisiones vienen de la Ciudad de México. Y si estamos todos desconectados de la naturaleza y no sabemos ni quiénes son las abejas mexicanas, o sea, si no tenemos una conexión emocional con la naturaleza, es muy difícil sentir una necesidad de protegerla, ¿no? Entonces, por eso es muy importante como integrar a la población civil que vive en las ciudades a que hagan conservación desde su casa para que puedan generar esta conexión emocional. Me encanta, qué hermoso proyecto. La verdad Muchas es que gracias. sí. Aparte, hacer de Mónica, tu casa si no me casa equivoco, para los demás. Si no me equivoco, Sí. además tienes un enfoque social increíble en este proyecto. Digo, no sé si ya lo platicaron. Perdón, he estado bien desconectada con este niño, me van a tener que disculpar. Pero tienes un enfoque padrísimo y además sé que la gente que trabaja contigo son todas mujeres. Sí, Lo cual todas somos mujeres. fascina. O sea, la verdad es que siento que esa conexión con la naturaleza, lo hemos platicado en otros podcasts, esa como conexión con la naturaleza viene natural en la mujer. Y digo, no quiero decir que no haya hombres que no lo sientan, sino que es mucho más común que se encuentre en la mujer, porque además eres como maternal, te vuelves como, digo, aunque no quieras tener hijos, o sea, no va de la mano, sino es como una especie de amor que sientes por la naturaleza que viene desde adentro, ¿no? De cuidado. Sí, y por roles de género también siempre han sido las mujeres las que han cuidado como los ecosistemas, ¿no? Exacto. O sea, la agenda del cambio climático es una agenda que siempre ha sido impulsada por hombres, porque pues los hombres históricamente son los que trabajan en el sector energético, ellos son los que se quedan sin chamba si cambiamos a energías verdes, Claro. los que producen la mayoría de las energías verdes son hombres, ¿no? Porque son los que se dedican a tecnología y no por todos estos roles de género, las mujeres no escogen tanto carreras en tecnología y las mujeres son siempre las que se han dedicado a cuidar, ¿no? Como dices, a cuidar a los niños, pues a cuidar a otras especies, a cuidar a las plantas y también a educar, ¿no? A educar del cuidado de la naturaleza. Siempre han sido mujeres y es una agenda que siempre ha estado como medio invisibilizada, ¿no? Siempre ha estado en segundo lugar y entonces por eso nosotros somos 8 mujeres, somos 4 científicas y 4 mujeres indígenas y todas las decisiones se toman mitad y mitad. O sea, tenemos 4 proyectos. Qué padre equipo. Y Sí, se es trata un de proyecto que... hermoso. Ajá. En todos los sentidos es un proyecto hermoso. La verdad es que felicidades, Mónica, porque Ay, desde muchas la primera gracias. vez que hablé contigo te dije, o sea, me encanta lo que haces, me fascina el proyecto en todos los sentidos de la palabra, desde el enfoque social, la parte ecológica, pero me fascina esta parte educativa que tienes y el enfoque tan sencillo que le están dando para que sea un idioma universal, o sea, que no Sí. importa con quién estés hablando, te pueda entender lo que le estás diciendo, lo pueda llevar a cabo e inclusive pueda llegar a replicarlo, ¿no? Porque al final es un conocimiento que adquieres, que Sí. igual ya habrá partes que no conozcas si te vas a otra ciudad o lo que sea, pero al final tienes la capacidad de empezar a analizar, de empezar a ver, de empezar a crear como cierta empatía con esta naturaleza y empezar tú mismo a darte Justo. cuenta de lo que hay y de lo que necesitas favorecer en ese entorno, ¿no? Entonces, creo que eso nos hace mucha falta, como dices, el volver a conectar con la naturaleza y volver a entenderla nos falta. Sí, justo eso que dices, ¿no? O sea, uno, la agenda ambiental como de la ciencia siempre ha sido súper racional, ¿no? Como súper racional, o sea, cero empatía, ¿no? De la que estás hablando, cero sentimientos y nuestro programa se enfoca muchísimo en los dos, o sea, sí, hay que aprender toda la ciencia, pero hay que generar empatía, o sea, si no entendemos esta empatía por otras especies, no vamos a llegar a ningún lado. Y siento que eso es justo lo que ha llevado a muchos de los participantes a replicar, ¿no? Este programa y como crecer el impacto, o sea, muchos, tenemos ahorita, estamos haciendo un estudio como de 20 que lo hicieron durante todo el año y 5 de ellos llevaron el impacto a otros lados, ¿no? O sea, una de ellas, Erika, lo metió a toda su colonia, entonces ya hay espacios de polinizadores, sus vecinos ya lo están copiando, una de sus vecinas va en prepa, entonces la vecina ya lo metió también a su escuela, ya va a haber un jardín de polinizadores, Alberto lo metió a su universidad, Natalia lo metió a donde trabaja, o sea, como que, exacto, o sea, es conocimiento que es complejo, pero lo presentamos de una forma súper sencilla, ¿no? O sea, porque obviamente entender cómo funciona un ecosistema y todas las relaciones es complejo, pero se puede enseñar de una forma súper sencilla y entonces al final
quienes toman el programa salen súper capacitados, con un conocimiento muy sólido y capaces de replicar el proyecto en otros espacios. Ay, con una empatía enorme a su propio planeta. Sí, Ay, sí, Mónica, totalmente. muchísimas gracias por crear como pues estos espacios para conectarnos con nuestra casa en todos los sentidos. O sea, qué padre que traigan ese proyecto, la neta. O sea, y Muchas gracias. qué hermoso poder crear de tu casa, o sea, otro espacio de casa para todo lo que habito con nosotros. Sí, y es súper lindo irlos viendo, ¿no? O sea, yo ya sé perfecto qué especies llegan. Hay unas que llegan, por ejemplo, los astrecillos, que son las aves, siempre llegan a las 6 de la tarde, entonces ya sé que las voy a ver. O sea, como Sí, que claro, te aprendes empiezas hasta a a dar cuenta. disfrutarlo. Sí, exacto, y Sí, empiezas a estar como más en sintonía con los ciclos de la naturaleza, ¿no? Como qué pasa en la ciudad más allá de nosotros los humanos, o sea, como quién sale a comer a qué hora, quién sale a tomar agua a qué hora, quién sale a qué cantar a qué bonito. hora. Pero aparte cada Sí, vez es más difícil verlo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba más chica que me tocaba ver muchísimos nidos de pajaritos y así, y ahorita ya ujú. es súper raro que vea un nido de un pajarito cerca de la casa, cuando antes era la cosa más usual, ¿no? Sí, sí, claro, porque las ciudades están pensadas únicamente para los seres humanos, ¿no? Ese es un gran Claro. problema. O sea, conforme la mancha urbana crece y crece, pues se van acabando los espacios en donde las especies pueden encontrar alimento, agua, refugio, ¿no? Donde poner sus niditos. Entonces, justo aquí les explicamos de todo, ¿no? Hasta si quieres tener aves, ¿no? Como polluelos de aves, podemos ver qué especies están llegando a tu casa. Entonces, te decimos como qué casita de aves poner, si necesitas casita o si necesitas plataforma de Ay, qué anidación. bonito. Me Ujú. encanta eso. Sí, ya sé, me encanta, ya lo quiero tomar yo. Le platicé a mi suegra y mi suegra así, ay, si juntamos y lo tomamos y entonces y luego y le hacemos y así, porque la verdad es Qué que increíble. sí queremos tomar el curso. Oigan, pues Ujú. tristemente y con todo el dolor de mi corazón, porque además estuve muy distraída y me da mucha pena, pero ya se nos acabó el tiempo, vamos a tener que cortar aquí. Pero Moni, si nos puedes hacer favor de compartirnos las redes en donde te podemos seguir para que te puedan seguir, te puedan buscar para poderse inscribir y todo. Sí, pues estamos, bueno, tenemos una página que es www.santuariodeaves.com. Ujú. Y en redes sociales empezamos el proyecto como por parte de Recrea, pero luego como somos 8 mujeres ya nos independizamos. Entonces, bueno, las redes de Recrea en Instagram son @recrea.mx y la otra, es que, ay, disculpen, la otra se llama @pollinator con doble L, pollinator-m, Ok, porque perfecto. ahora ya estamos también en Estados Unidos y Canadá, entonces ahora nos llamamos Pollinator Movement. Ay, qué fregón. Ujú. Padrísimo. Sí. Me Muchas encanta. Ay, felicidades. Mónica, fue un gustazo haberte conocido y Ah, estuvo a igualmente. gustísimo la plática. Sí. Que neta, qué hermoso lo que están haciendo. Ay, muchísimas gracias y Y muchas qué gracias por la padre. invitación. Y Y felicidades, sí, por todo, pues ahora sí que la transición de todo el proyecto, ¿no? Y que esto ujú. siga creciendo y que siga llegando a más gente. Sí, ay, pues muchísimas gracias. Eso es bueno. Y Pues pues un a quienes abrazo a nos todos. escucharon, exacto, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima sesión. Perdón. Adiós.